violaste a mi hijo! El cuenco de barro se hizo añicos a los pies del coronel Joaquín Tavares de Meneses, esparciendo frijoles calientes y fragmentos de cerámica sobre el piso de piedra de la galería de la Casa Grande. El sonido del impacto resonó en la tarde sofocante de marzo, como un disparo rompiendo el silencio tenso que siempre precedía a las tormentas. Esperanza, esclava de 41 años, con cicatrices de látigo entrecruzadas en la espalda, que contaban la historia de décadas de resistencia castigada, levantó el dedo tembloroso hacia el hombre que todos temían, el amo absoluto de la facenda Santa Felicidade. Sus ojos, que ya no sabían llorar después de tantos años derramando lágrimas que nadie había consolado jamás, ardían con una furia que trascendía el miedo a las consecuencias. «Tú violaste a mi hijo». La acusación rasgó el aire pesado como un grito, emergiendo desde las profundidades más oscuras del infierno humano, haciendo que las copas de vino temblaran en las manos de los invitados, distinguidos del almuerzo político. Los comensales congelaron en posiciones grotescas, cubiertos de plata suspendidos a medio camino entre platos de porcelana francesa y bocas abiertas en shock genuino. Había entre ellos 2 diputados provinciales, un juez de derecho de Ouro Preto, 3 facendeiros vecinos y sus respectivas esposas, envueltas en sedas importadas y escándalos susurrados. Todos miraban fijamente a la esclava, que osaba no solo entrar en el espacio sagrado de los señores sin permiso, sino acusar públicamente al coronel de un crimen que, aunque practicado frecuentemente en la oscuridad de la esclavitud brasileña, jamás se nombraba en voz alta en la luz del día frente a testigos respetables. El silencio que siguió a la acusación fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las moscas alrededor de los restos de comida, el crujido de las sillas de madera bajo el peso de cuerpos repentinamente tensos, el latido acelerado de corazones que presentían que algo fundamental acababa de quebrarse en el orden natural de las cosas. El coronel Joaquín no retrocedió como muchos habrían esperado ante tal acusación explosiva. En cambio, se puso de pie lentamente, con la dignidad deliberada de alguien que ha ejercido poder absoluto durante tanto tiempo que la idea de ser genuinamente desafiado le resulta casi incomprensible. Era un hombre de 58 años, alto y delgado, con cabello gris impecablemente peinado y ojos del color del acero frío que no revelaban emoción alguna. Vestía traje negro de corte europeo que había costado más que el valor de mercado de 3 esclavos adultos, y sus manos, suaves y sin callos, porque nunca habían trabajado un día en su vida, se apoyaban con calma sobre el respaldo de su silla de caoba tallada. Sus ojos helados encontraron los de Esperanza sin parpadear, sin vacilación, sin nada que pudiera interpretarse como culpa o vergüenza. Y entonces, con una calma que hizo que la sangre de todos los presentes se congelara en las venas, pronunció palabras que nadie habría imaginado escuchar. No lo violé. Su voz salió tranquila, casi conversacional, como si estuviera discutiendo el precio del café o el clima esperado para la cosecha. Lo preparé desde los 10 años, para que aprendiera a servir correctamente a los hombres que pagan bien por muchachos bonitos. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que cada palabra cayera sobre la reunión como piedras en agua estancada, creando ondas de horror que se expandían en círculos cada vez más amplios. Y tú lo sabías, Esperanza, porque te pagaba para que lo mantuvieras callado. Te pagaba bien, mensualmente, durante años. Así que no vengas ahora con esta indignación moral tardía, cuando ambos sabemos que fuiste tan cómplice como yo en el destino de Gabriel. La sonrisa que curvó sus labios no contenía humor,
solo una especie de satisfacción cruel al ver cómo la acusación que ella había lanzado como arma se volvía contra ella misma. El silencio que siguió a estas palabras fue de una calidad diferente al anterior. No era simplemente shock ante la acusación de una esclava contra su amo, sino horror genuino ante lo que el coronel acababa de confesar tan casualmente, y más aún ante la implicación de que la madre había sido cómplice. Varias de las señoras presentes se abanicaban frenéticamente como si el aire se hubiera vuelto súbitamente insuficiente. Los hombres intercambiaban miradas que comunicaban volúmenes sin palabras, algunos de incredulidad, otros de reconocimiento incómodo de prácticas que ellos mismos conocían o quizás habían participado, pero nunca discutían en sociedad educada. El juez Antonio Ferreira da Cunha, conocido por sus simpatías abolicionistas discretas, tomaba notas mentales de cada palabra pronunciada, reconociendo inmediatamente que esto era más que un escándalo familiar. Era potencialmente un caso que podría usarse políticamente. Antes de revelar cómo esta confrontación desató una cadena de eventos que expondría las profundidades más oscuras del sistema esclavista brasileño, queremos saber desde qué país o ciudad nos estás viendo. Comenta tu ubicación abajo. Estas historias de complicidades forzadas, de cómo los sistemas de opresión convierten a las víctimas en cómplices de sus propias tragedias, resuenan universalmente porque tocan algo profundamente perturbador sobre el poder y la supervivencia. Tu comentario nos ayuda a entender dónde estas verdades incómodas encuentran eco hoy. Esperanza cayó de rodillas sobre los fragmentos del cuenco roto, con un impacto que debió haber sido doloroso, pero que ella no pareció sentir. Sus manos cubrieron su rostro mientras un gemido animal escapaba de su garganta, un sonido que no era exactamente llanto, sino algo más primitivo, más devastador, el sonido de un alma humana rompiéndose en pedazos bajo el peso de una verdad que ya no podía negar o esconder. Sí, la palabra salió ahogada entre sus dedos, pero todos la escucharon claramente en el silencio absoluto que ahora reinaba en la galería. Sí, tomé el dinero, tomé cada maldita moneda que me ofreciste. Sus manos cayeron de su rostro, revelando lágrimas que finalmente habían encontrado forma de salir después de un año de sequedad absoluta. Porque construiste un mundo donde una madre debe elegir entre vender a su hijo lentamente con la ilusión de control, o verlo destruido de todas formas en manos de desconocidos peores que tú. Los invitados observaban horrorizados esta confesión que nadie había pedido pero que ahora no podían dejar de escuchar. Era como presenciar un accidente terrible, la compulsión de mirar incluso cuando cada instinto gritaba que debían apartar la vista. Una de las señoras, dona Amelia, esposa del facendeiro vecino, dejó escapar un sollozo ahogado antes de cubrirse la boca con su abanico de encaje. Su marido le lanzó una mirada de advertencia porque mostrar demasiada emoción ante el sufrimiento de una esclava era socialmente inapropiado. Pero incluso él parecía perturbado de formas que raramente permitía que se mostraran en su rostro habitualmente impasible. El diputado más joven, un hombre de apenas 30 años recién llegado de estudios en París, donde había sido expuesto a ideas abolicionistas que todavía luchaba por reconciliar con la realidad del Brasil esclavista, empujó su plato lejos con un gesto de repulsión que no logró disimular completamente. Esperanza continuó hablando, las palabras fluyendo ahora como río que finalmente rompe una represa después de años contenido. Durante 3 años, desde que Gabriel tenía 12 hasta que cumplió 15, recibí tu dinero. Lo guardé en un frasco de barro enterrado bajo el piso de mi choza.
Cada moneda era un pedazo de mi alma que vendía con la mentira de que estaba protegiendo a mi hijo, de que al menos, si el abuso era solo contigo y no con una docena de clientes desconocidos en un burdel, al menos si yo podía verlo todos los días y asegurarme de que estaba vivo, entonces de alguna forma yo estaba siendo buena madre. Su voz se quebró completamente. Pero no lo estaba. Era tan monstruo como tú. La diferencia es que yo confieso. El coronel Joaquim observaba esta desintegración con expresión de satisfacción apenas disimulada. Porque esto era exactamente lo que había calculado que sucedería cuando decidió no negar, sino confirmar y ampliar la acusación inicial. Esperanza había entrado acusándolo a él, pero ahora estaba confesando su propia complicidad, destruyendo cualquier credibilidad moral que pudiera haber tenido como acusadora. En la lógica del coronel, esto la neutralizaba completamente, transformándola de víctima heroica en cómplice confesa que había lucrado con el abuso de su propio hijo. Lo que él no anticipó, lo que ninguno de los presentes anticipó, era que la confesión de Esperanza no era autodestrucción accidental, sino estrategia deliberada. Ella no buscaba ser vista como heroína o víctima inocente. Buscaba algo mucho más devastador: forzar a todos los presentes a confrontar la verdad completa de cómo la esclavitud funcionaba, cómo corroía no solo a los algoces, sino también a las víctimas, transformándolas en cómplices de sus propias tragedias. El juez Ferreira da Cunha fue el primero en recuperar suficiente compostura para hablar. Su voz salió tensa, cargada con el peso de alguien que reconoce estar presenciando algo que tendrá consecuencias que se extenderán mucho más allá de esta tarde particular. Coronel Meneses, ¿está usted confirmando ante estos testigos que abusó sexualmente de un menor esclavizado durante años con el propósito de prepararlo para prostitución? La pregunta fue formulada con cuidado legal, estableciendo hechos para registro potencial, pero también con genuino horror mal disimulado. El coronel lo miró con expresión de ligera sorpresa, como si le pareciera extraño que alguien cuestionara algo tan obvio. Por supuesto, era mi propiedad. Lo preparé para maximizar su valor en un mercado específico. Es simple administración de recursos. ¿O acaso usted, señor juez, nunca ha vendido un esclavo entrenado por más dinero que uno sin entrenar? La lógica era monstruosa, pero internamente consistente dentro de la economía moral de la esclavitud. Si humanos podían ser propiedad, entonces prepararlos para cualquier uso que maximizara ganancias era simplemente buen negocio. Gabriel. El nombre salió de los labios de Esperanza como una oración o una maldición. Era imposible distinguir cuál. Mi hijo, Gabriel. Nacido en 1856, con ojos verdes que nunca debería haber tenido, tan claros que parecían capturar la luz del sol y devolverla multiplicada. Su voz ganaba fuerza ahora, alimentada no por esperanza de redención, sino por la necesidad pura de testimoniar, de asegurar que la historia completa fuera contada antes de que la silenciaran permanentemente como sabía que sucedería. Desde que era pequeño, todos comentaban lo hermoso que era. Las señoras que visitaban la hacienda le pellizcaban las mejillas y decían qué lástima que fuera esclavo, que con esa apariencia podría pasar por hijo de familia respetable. Yo rezaba para que su belleza pasara desapercibida, para que creciera ordinario y seguro. Pero Dios no escuchó esas oraciones, o quizás simplemente no le importan las oraciones de mujeres esclavizadas. El coronel escuchaba con expresión casi aburrida, como si esta narrativa emocional fuera tediosamente predecible y sin relevancia para los hechos económicos que a él le importaban. Pero los otros invitados estaban
genuinamente perturbados ahora, especialmente las mujeres que, a pesar de todas sus complicidades con el sistema esclavista, aún mantenían cierta sensibilidad maternal que hacía que esta historia las afectara de formas que preferirían no admitir. Dona Amelia sostenía su abanico con tanta fuerza que los delicados huesos de marfil amenazaban con quebrarse, sus nudillos blancos contrastando con el encaje rosado que lo adornaba. Su propia hija menor tenía aproximadamente la edad que Gabriel había tenido cuando comenzó el abuso, y la comparación era imposible de no hacer, aunque ella intentara desesperadamente suprimirla. Tenía 10 años cuando empezó. Esperanza continuaba, ahora mirando no al coronel, sino directamente a los invitados, forzándolos a sostener su mirada, a no apartar los ojos de la verdad que estaba exponiendo. 10 años. Todavía jugaba con los otros niños en la senzala. Todavía creía en los cuentos que yo le contaba sobre santos y ángeles. Todavía pensaba que el mundo tenía bondad escondida en algún lugar si solo la buscabas suficientemente. Y entonces, una noche no volvió de la casa grande hasta el amanecer. Cuando regresó, no quiso hablar, no quiso comer. Solo se acurrucó en su jergón temblando, aunque era verano y el calor era sofocante. Yo sabía, toda madre sabe cuando algo terrible ha pasado a su hijo, pero no quise creer. Me dije que había sido castigado por alguna travesura, que pasaría, pero no pasó. Pasó cada semana durante 5 años. El juez Ferreira da Cunha tomaba notas ahora, su pluma moviéndose rápidamente sobre papel que había sacado de su chaqueta. Esto era testimonio formal, confesión pública ante testigos múltiples. En circunstancias normales, el testimonio de una esclava no tendría valor legal contra la palabra de un facendeiro respetable, pero con la confirmación del propio coronel, con testigos de posición social que no podían ser fácilmente descartados, esto se convertía en algo diferente, algo potencialmente procesable, especialmente en el clima político de 1872, cuando el movimiento abolicionista ganaba fuerza cada día y el gobierno imperial buscaba desesperadamente formas de demostrar que estaba controlando los excesos de la esclavitud sin realmente abolirla todavía. Gabriel intentó contarme al principio. Esperanza limpiaba lágrimas que ahora fluían libremente por su rostro surcado por años de sufrimiento visible. Pero yo no quise escuchar. Le dije que estaba imaginando cosas, que el coronel solo lo estaba entrenando para servir mejor en la casa grande, que debía ser obediente y agradecido por no estar en los campos de café bajo el sol. Yo mentí a mi propio hijo porque no podía soportar la verdad. Porque si admitía lo que estaba pasando, tendría que hacer algo. ¿Y qué podía hacer yo? ¿Atacar al coronel? Me habrían matado y Gabriel habría quedado sin ninguna protección. ¿Huir con él? Los capitanes Domato nos habrían casado y devuelto para castigos que harían parecer suave lo que ya sufríamos. ¿Denunciar a las autoridades? Su risa fue amarga, sin humor. ¿A qué autoridades? ¿Al delegado que cena aquí cada mes? ¿Al juez de paz que es compadre del coronel? No había autoridades para esclavos, solo había amos. Pero cuando Gabriel cumplió 12 años, continuó Esperanza, ya no pudo mantener el secreto. Me lo contó todo, cómo el coronel lo llevaba a la biblioteca después de que todos se acostaban, cómo al principio solo lo hacía mirar, luego tocar, luego... Su voz se quebró completamente y necesitó varios segundos para recuperar la capacidad de hablar. Cómo le decía que esto era entrenamiento, que cuando creciera un poco más sería vendido a un lugar especial donde hombres ricos pagarían mucho dinero por muchachos bonitos y bien entrenados. Cómo Gabriel lloraba y suplicaba que parara, pero el coronel decía que resistir era inútil,
que mientras más rápido aprendiera a obedecer, más fácil sería todo. Varios de los invitados se habían puesto visiblemente pálidos, algunos apartando la vista, incapaces de continuar mirando a Esperanza o al coronel. Fue entonces que el coronel me hizo la propuesta. La voz de Esperanza adquirió una cualidad casi mecánica ahora, como si estuviera recitando hechos de un libro contable en lugar de narrar la destrucción de su vida. Me llamó a su despacho una noche después de que Gabriel había llorado durante horas. Me dijo directamente que planeaba venderlo a un burdel de Ouro Preto cuando cumpliera 15 años. Que el entrenamiento que estaba recibiendo garantizaría precio excelente, y que si yo cooperaba, si mantenía a Gabriel callado y disponible, si me aseguraba de que no intentara huir o resistir, él me pagaría mensualmente 50.000 reis al mes durante 3 años. Suficiente para que al final yo pudiera comprar mi propia alforria y quizás eventualmente la de Gabriel también. Sus ojos se clavaron en el coronel con odio puro. Me ofreció esperanza. Eso fue su genio maligno. No solo amenazas, sino también esperanza. La posibilidad de que si yo solo aguantaba, solo sacrificaba a mi hijo por 3 años más, entonces, eventualmente, ambos podríamos ser libres. El coronel finalmente habló, su voz cargada de condescendencia que hacía que las palabras fueran aún más crueles. Yo te di una opción que otras madres esclavas nunca tienen. Te di la posibilidad de controlar parcialmente el destino de tu hijo. Podías aceptar mi oferta y al menos garantizar que el entrenamiento fuera relativamente gentil, que yo tuviera cuidado de no dañarlo físicamente de formas que redujeran su valor de mercado. O podías rechazar y yo simplemente lo habría vendido inmediatamente a traficantes que lo habrían llevado a quién sabe dónde y nunca lo habrías visto de nuevo. Tú elegiste la primera opción porque eras lo suficientemente inteligente para reconocer que era la menos mala de las opciones disponibles. Su lógica era monstruosa, pero dentro del marco perverso de la esclavitud, tenía su propia coherencia terrible. Él genuinamente parecía creer que había sido casi generoso. Elegí la desesperación disfrazada de esperanza. Esperanza escupió las palabras como veneno. Elegí creer tu mentira de que si solo cooperaba, si solo traicionaba a mi hijo de forma controlada, entonces eventualmente habría salvación. Durante 3 años, de 1868 a 1871, recibí tu dinero manchado de sangre. Lo guardé en un frasco enterrado, contando cada moneda, calculando cuándo tendría suficiente para nuestra libertad. Y mientras tanto, convencía a Gabriel de que no resistiera, de que aguantara solo un poco más, de que mamá tenía un plan. Vi a mi hijo transformarse de niño alegre en sombra silenciosa. Lo vi dejar de cantar, de sonreír, de creer en cualquier bondad del mundo. Y le dije que fuera fuerte, que todo valdría la pena eventualmente. Se puso de pie con esfuerzo, sus rodillas sangrando de haber estado arrodillada sobre fragmentos de cerámica. Pero ella no pareció notarlo, pero no valió la pena, porque cuando cumplió 15 años, tú lo vendiste de todas formas. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Incluso el coronel había dejado de sonreír con esa superioridad condescendiente. No porque sintiera remordimiento genuino, sino porque comenzaba a calcular las implicaciones políticas y legales de que todo esto estuviera siendo documentado por un juez ante múltiples testigos respetables. El juez Ferreira da Cunha levantó la vista de sus notas, su expresión una mezcla de horror profesional y algo parecido a satisfacción calculada. Porque él veía oportunidad aquí, oportunidad de usar este caso para avanzar la causa abolicionista, para exponer las profundidades de depravación que el sistema esclavista no solo permitía, sino incentivaba económicamente. Coronel Meneses,
prosiguió con voz firme, ¿confirma usted que vendió al menor Gabriel de Esperanza a un establecimiento de prostitución en Ouro Preto en el año 1871? El coronel Joaquim miró al juez con una expresión que mezclaba sorpresa genuina ante la pregunta y algo parecido a irritación de que alguien cuestionara lo que para él era simplemente una transacción comercial rutinaria. Por supuesto que lo vendí. Era propiedad de esta hacienda, preparada específicamente para ese mercado. Recibí 800,000 reis por él, precio excelente que reflejaba la calidad del entrenamiento que había recibido. Su voz no contenía vergüenza ni defensividad, solo el tono práctico de un comerciante discutiendo una venta exitosa. El establecimiento en Ouro Preto, la Casa das Orquídeas, es conocido por su clientela selecta, jueces, diputados, comerciantes ricos. Gabriel fue adquirido para servir a ese tipo de cliente que aprecia refinamiento y obediencia bien entrenada. Miró a Esperanza con algo parecido a exasperación. No entiendo por qué ahora, un año después, vienes con esta histeria. Recibiste tu pago completo. Juntaste suficiente para tu alforria. Si no la compraste, ese fue tu problema, no el mío. Esperanza soltó una risa que sonaba como cristal rompiéndose, aguda y dolorosa. No la compré porque cada vez que miraba esas monedas veía la cara de Gabriel. Cada moneda era un pedazo de su inocencia que yo vendí. ¿Cómo podía usar ese dinero para comprar mi libertad cuando estaba comprado con su esclavitud, con su destrucción? Sus manos temblaban violentamente ahora, todo su cuerpo sacudiéndose con sollozos que llevaba conteniendo durante un año entero. Guardé el dinero porque no podía tocarlo sin vomitar. Guardé el dinero como evidencia de mi propio crimen. Y esperé noticias de Gabriel. Durante un año esperé alguna señal de que estaba vivo, de que quizás había encontrado alguna forma de sobrevivir en ese infierno al que lo vendiste. Pero no llegaron noticias. Hasta la semana pasada. Fue en ese momento que el comerciante que había mencionado casualmente el suicidio durante el almuerzo, un hombre llamado Severino Pinto, que traía telas y productos de Ouro Preto, se puso visiblemente incómodo. Él no había sabido que estaba hablando sobre el hijo de una esclava presente en la hacienda. Había sido solo chisme casual, el tipo de historia morbosa que los hombres compartían sobre copas de vino para escandalizar y entretener. Pero ahora, viendo la conexión, viendo el dolor absoluto en el rostro de Esperanza, se daba cuenta de que había sido el mensajero involuntario de la peor noticia que una madre podía recibir. Yo no sabía. Su voz salió estrangulada. Cuando mencioné al muchacho que se lanzó de la ventana del burdel, no sabía que era su hijo, señora. No me llames señora. Esperanza lo cortó con voz de acero. Soy esclava. No merezco ese título. Pero cuéntame ahora, aquí, delante de todos. Cuéntame exactamente lo que sucedió a Gabriel. Quiero que todos escuchen. Quiero que estos señores y señoras tan respetables que están comiendo comida servida por manos esclavizadas, entiendan exactamente cómo termina la historia que comenzaron cuando decidieron que humanos podían ser propiedad. Su mirada barrió a todos los invitados, forzándolos a sostener sus ojos o apartar la vista con vergüenza. Cuéntales sobre mi hijo de 16 años, que prefirió la muerte a continuar viviendo como objeto para el placer de hombres que probablemente se parecen mucho a los que están sentados en esta mesa ahora mismo. Severino Pinto se aclaró la garganta nerviosamente, mirando alrededor buscando alguna forma de escape de esta situación imposible, pero encontrando solo miradas expectantes que exigían que continuara. Fue hace 8 días, en la madrugada del domingo. El muchacho,
Gabriel, según ahora sé su nombre, había estado en la Casa das Orquídeas durante aproximadamente un año. Los empleados del establecimiento dijeron que era silencioso, obediente, nunca causaba problemas. Hacía su trabajo sin quejarse, parecía haberse resignado. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Pero esa madrugada, después de que su último cliente de la noche se fuera, subió al tercer piso donde están las habitaciones más caras, abrió una ventana que daba a la calle empedrada y se lanzó. Cayó 30 pies. Murió instantáneamente cuando su cabeza golpeó las piedras. El gemido que escapó de Esperanza fue animal, primitivo, el sonido de algo rompiéndose más allá de cualquier posibilidad de reparación. Cayó de rodillas nuevamente, su cuerpo doblándose sobre sí mismo como si intentara hacerse tan pequeña que pudiera desaparecer completamente. 16 años. Las palabras salieron entre sollozos. Mi hijo tenía 16 años. 6 años siendo violado sistemáticamente y finalmente eligió la única libertad que le quedaba disponible, la libertad de la muerte. Sus manos arañaban el piso de piedra como si pudiera cavar a través de él hacia algún lugar donde el dolor no existiera, y yo lo permití. Yo tomé el dinero. Yo lo convencí de no resistir. Yo soy tan asesina como tú, coronel. La diferencia es que yo viviré con eso hasta mi último aliento, mientras tú probablemente dormirás tranquilo esta noche. Dona Amelia finalmente no pudo contenerse más. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso de piedra, y salió corriendo de la galería con una mano cubriendo su boca. El sonido de su llanto podía escucharse desde el interior de la casa grande donde había buscado refugio. Su marido, don Alfredo, la miró irse con expresión de desaprobación porque mostrar tal emoción ante el sufrimiento de esclavos era considerado debilidad femenina inapropiada. Pero incluso él parecía profundamente perturbado de formas que su rostro, habitualmente controlado, no podía ocultar completamente. Otro de los invitados, el diputado joven que había estudiado en París, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Con todo respeto, coronel Meneses, no puedo continuar compartiendo su mesa. Lo que ha confesado aquí no es simplemente administración de propiedad, es monstruosidad sistematizada. Y salió también, sus pasos resonando en el silencio atónito. El coronel observaba estas defecciones con expresión cada vez más oscura. Esto no estaba yendo según sus cálculos. Había esperado que al exponer la complicidad de Esperanza, al mostrar que ella había lucrado con el abuso, la atención se dividiría o incluso se voltearía contra ella. Pero en cambio, los invitados parecían horrorizados por él, no por ella, porque había algo en la confesión pública de Esperanza, en su negativa a exculparse a sí misma, que paradójicamente la hacía más creíble, más humana, más digna de simpatía, que si hubiera intentado presentarse como víctima pura. Su disposición a confesar su propia monstruosidad forzada destacaba la monstruosidad elegida del coronel de formas que ninguna acusación simple podría haber logrado. El juez Ferreira da Cunha cerró su cuaderno de notas con un gesto deliberado que resonó en el silencio como un martillo judicial. Coronel Meneses, como oficial de justicia del imperio, debo informarle que lo que ha confesado aquí constituye varios crímenes bajo las leyes vigentes. Aunque la esclavitud es legal, el tráfico de menores específicamente para prostitución ha sido técnicamente ilegal desde 1854. La venta de esclavos nacidos después de 1831, de padres africanos importados ilegalmente, también es penalizada bajo las leyes de supresión del tráfico. Y aunque el abuso sexual de esclavos raramente es procesado, en casos de escándalo público como este, especialmente involucrando menores, hay precedentes para acción judicial. Su voz
Era firme, profesional, pero había satisfacción apenas disimulada en ella porque veía la oportunidad de hacer historia legal. El coronel finalmente perdió su compostura cuidadosamente mantenida. ¿Me está amenazando con procesamiento? Basándose en el testimonio de una esclava y confesiones hechas en contexto privado de un almuerzo entre amigos. Su voz subía ahora, adquiriendo un tono de histeria mal controlada. Usted sabe tan bien como yo que ningún tribunal condenará a un facendeiro respetable por administrar su propiedad como considere apropiado. La mitad de los jueces del imperio probablemente han hecho cosas similares. Esto es persecución política, señaló acusadoramente al juez. Usted es un abolicionista conocido. Está usando este incidente para avanzar su agenda. Pero estaba gritando ahora, perdiendo el control que había mantenido durante toda la confrontación, y esa pérdida de control solo confirmaba que sabía, en algún nivel profundo, que esto era diferente, que algo fundamental había cambiado. El juez Ferreira da Cunha se puso de pie lentamente, guardando su cuaderno en el bolsillo interior de su chaqueta con movimientos deliberados que comunicaban autoridad tranquila. No es contexto privado cuando hay 12 testigos presentes, coronel. Y no es simplemente mi palabra contra la suya cuando usted mismo ha confirmado cada acusación públicamente. Su voz era de acero frío ahora, toda pretensión de cortesía social abandonada. Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada invitado restante. Damas y caballeros presentes, les solicito formalmente que permanezcan disponibles para testimoniar en la investigación que abriré mañana mismo sobre este caso. Sus testimonios serán cruciales para establecer los hechos que todos hemos presenciado hoy. Varios de los invitados asintieron incómodamente, atrapados entre el instinto de proteger a uno de los suyos y el horror genuino de lo que habían escuchado confesado tan casualmente. Esperanza levantó la cabeza de donde había estado, presionándola contra el piso de piedra, dejando una mancha húmeda de lágrimas y sangre de sus rodillas cortadas. Pero a mí también deben juzgarme. Su voz era firme ahora, cargada con una resolución terrible. Fui cómplice, tomé el dinero, convencí a mi hijo de someterse. Durante 3 años, cada vez que Gabriel volvía de la biblioteca temblando y llorando, yo le decía que fuera fuerte, que aguantara un poco más, que mamá tenía un plan. Le mentí, lo traicioné, lo vendí tan completamente como el coronel lo vendió. Solo que mi moneda era la ilusión de control y esperanza. Se puso de pie con esfuerzo, tambaleándose, pero manteniéndose erguida. Si van a juzgar al coronel, júzguenme a mí también, porque quiero que el mundo entienda que la esclavitud no solo crea monstruos obvios como él, sino que convierte a madres en Judas de sus propios hijos. Esta insistencia en su propia culpabilidad desconcertó a todos los presentes de formas que la simple acusación nunca habría logrado. Porque en el Brasil de 1872, los abolicionistas estaban acostumbrados a narrativas simples de villanos esclavistas y víctimas esclavas. Pero Esperanza estaba ofreciendo algo mucho más complejo y perturbador, una confesión de que la víctima había sido forzada a convertirse en perpetradora, que la línea entre inocencia y culpa estaba borrada por la coerción sistémica, que la verdadera monstruosidad del sistema no era solo la violencia directa, sino cómo convertía a todos los involucrados en cómplices de atrocidades que individualmente nunca habrían elegido, pero colectivamente perpetuaban. Era una verdad más incómoda que la simple denuncia de crueldad, porque implicaba que la complicidad no era excepcional, sino estructural. El padre Mateus, un sacerdote que había estado presente en el almuerzo, pero que hasta ahora había permanecido callado, finalmente habló.
Su voz temblaba con emoción contenida. Esperanza, hija mía, lo que sufriste no fue elección libre, sino coerción bajo condiciones imposibles. La Iglesia reconoce que responsabilidad moral requiere libertad de elección, y tú no tuviste libertad genuina. Estabas atrapada entre opciones todas malas y elegiste la que creías menos destructiva. Eso no es culpa del mismo tipo que la del coronel, quien sí tenía libertad y poder y eligió deliberadamente el mal. Pero Esperanza sacudió la cabeza con vehemencia. No me absuelva tan fácilmente, padre, porque si me absuelven a mí diciendo que no tuve elección, entonces también deben absolver a los feitores que azotan esclavos, porque si no lo hacen, perderán sus empleos, y a los capitanes domato que cazan fugitivos, porque necesitan alimentar a sus familias, y eventualmente a todo el sistema, porque todos están solo sobreviviendo dentro de estructuras que no crearon. Exactamente, el coronel intervino agarrándose de este argumento como tabla de salvación. Todos estamos atrapados en sistemas que heredamos. Yo no inventé la esclavitud, nací en este mundo y simplemente operé dentro de sus reglas. Si me condenan por eso, entonces deben condenar a cada facendeiro, a cada comerciante que compró café producido por esclavos, a cada consumidor europeo que bebió ese café. ¿Dónde termina la culpa colectiva? Su voz ganaba confianza ahora, creyendo que había encontrado argumento filosófico que lo protegería. Pero Esperanza lo interrumpió con una risa que no contenía humor alguno. La diferencia, coronel, es que yo confieso y me arrepiento, mientras tú racionalizas y te justificas. Yo digo abiertamente que fui monstruo, que traicioné a mi hijo, que merezco condena. Tú dices que simplemente administrabas recursos. Ahí está la diferencia moral que ninguna filosofía puede borrar. El juez Ferreira da Cunha levantó la mano pidiendo silencio. Este debate filosófico sobre grados de culpabilidad es fascinante, pero no cambia los hechos legales. Se volvió hacia el coronel con expresión de determinación fría. Coronel Joaquim Tavares de Meneses, queda usted formalmente notificado de que enfrentará investigación judicial por los siguientes cargos: tráfico de menor para prostitución, abuso sexual sistemático de menor bajo su tutela legal y posible violación de leyes de supresión del tráfico de esclavos si el menor Gabriel era hijo de madre africana importada ilegalmente después de 1831. La investigación comenzará mañana y usted deberá presentarse en mi oficina en Ouro Preto para interrogatorio formal. Hizo una pausa. Y sí, Esperanza, su testimonio como testigo principal será crucial, aunque dudo que enfrentará cargos dado que actuó bajo coerción extrema y ya ha sufrido la peor punición posible, la pérdida de su hijo. Pero quiero ser juzgada. Esperanza insistió, su voz adquiriendo un tono casi desesperado. Porque si no me juzgan, si me convierten en simple víctima, entonces la historia será incompleta. La verdad completa es que la esclavitud convirtió a una madre en vendedora de su propio hijo. Esa verdad es más poderosa que cualquier narrativa simplificada de villanos malvados y víctimas puras. Esa verdad muestra el horror real del sistema. No solo que permite monstruos, sino que fabrica cómplices de sus propias víctimas, que corrompe hasta el amor materno, que no deja ninguna relación humana sin contaminar. Sus ojos ardían ahora con una intensidad que hacía que todos los que la miraban sintieran incomodidad profunda. Si me absuelven, permiten que la gente continúe creyendo que hay líneas claras entre buenos y malos. Pero no las hay. Todos estamos manchados, algunos más que otros, pero todos manchados. El ambiente en la galería había cambiado completamente. Lo que había comenzado como almuerzo político civilizado se había transformado en algo parecido a juicio público improvisado, confesional colectivo
y espectáculo de horror que nadie podía dejar de presenciar. Los sirvientes esclavizados, que normalmente se mantenían invisibles, ahora observaban desde las puertas y ventanas, sus rostros mostrando mezcla de miedo, fascinación y algo parecido a validación de que finalmente, alguien estaba nombrando las verdades que todos conocían, pero nunca se decían en voz alta. En la senzala distante, la noticia se estaba esparciendo de que Esperanza había confrontado al coronel públicamente, que había expuesto el destino de Gabriel, que había confesado su propia complicidad. Los esclavos murmuraban entre sí, divididos entre los que la veían como heroína trágica y los que la condenaban como traidora a su propio hijo. Uno de los facenderos invitados, don Alfredo, cuya esposa había salido llorando minutos antes, finalmente habló. Su voz era cuidadosa, calculada, la voz de alguien que entendía que el equilibrio de poder estaba cambiando y necesitaba posicionarse del lado correcto antes de que fuera demasiado tarde. Coronel Meneses, he sido su vecino y aliado durante 20 años. Pero lo que ha confesado aquí hoy va más allá de lo que puedo en conciencia apoyar. Miró alrededor de la mesa, leyendo las expresiones de los otros invitados. Creo que hablo por varios de nosotros cuando digo que sería prudente que usted cooperara completamente con la investigación del juez Ferreira da Cunha, que compensara a Esperanza de alguna forma significativa y que considerara seriamente retirarse de la vida pública, al menos temporalmente, hasta que este escándalo se calme. Era traición educada, el tipo que sucede constantemente entre la élite cuando uno de los suyos se vuelve demasiado tóxico para ser defendido públicamente. El coronel miró alrededor de la mesa, viendo en los rostros de sus antiguos aliados el abandono que venía. Algunos evitaban su mirada completamente. Otros lo miraban con expresiones que mezclaban condena moral con cálculo político sobre cómo distanciarse de él sin causar escándalo adicional. Solo 2 de los 12 invitados originales aún permanecían sentados sin expresiones obvias de juicio. Un comerciante portugués viejo que había visto suficientes escándalos en su vida para permanecer inmutable ante uno más, y un facendeiro conocido por su propia crueldad que probablemente simpatizaba con el coronel, pero era lo suficientemente inteligente para no decirlo públicamente. Todos ustedes son hipócritas. La voz del coronel salió llena de amargura. ¿Creen que son mejores que yo? ¿Cuántos de ustedes han usado sus esclavas sexualmente? ¿Cuántos han vendido familias separadas? ¿Cuántos han azotado hasta la muerte a esclavos fugitivos? La diferencia entre ustedes y yo es simplemente que yo fui lo suficientemente estúpido para confesar públicamente lo que todos ustedes hacen en privado. El silencio que siguió a la acusación del coronel fue diferente de todos los silencios anteriores. Era el silencio de verdades incómodas, reconocidas pero no admitidas, de culpas compartidas que nadie quería examinar demasiado de cerca. Porque tenía razón en un sentido fundamental. La diferencia entre él y muchos de los presentes no era tanto de tipo, sino de grado y publicidad. La esclavitud brasileña estaba saturada de violencia sexual, separación de familias, crueldades calculadas. Lo que hacía al coronel especialmente monstruoso no eran sus actos individuales, sino su sistematización de ellos, su transformación del abuso en modelo de negocio, y sobre todo, su disposición a confesarlos abiertamente sin aparente vergüenza. Esa falta de hipocresía, paradójicamente, lo hacía más condenable que aquellos que al menos tenían la decencia de fingir culpa o mantener sus crímenes ocultos. Don Alfredo respondió finalmente, eligiendo sus palabras con el cuidado de alguien caminando por campo minado. Coronel,
Que otros de nosotros hayamos cometido pecados dentro del sistema esclavista no exculpa lo que usted ha confesado. Todos enfrentaremos juicio divino eventualmente, pero usted enfrenta juicio terrenal ahora, y la diferencia es que usted ha confesado públicamente ante testigos y ha mostrado no solo falta de arrepentimiento, sino orgullo en la racionalización de actos que la mayoría de nosotros, pecadores como somos, al menos reconoceríamos como vergonzosos. Su voz ganaba firmeza. El movimiento abolicionista está ganando fuerza cada día. El gobierno imperial busca desesperadamente demostrar que está controlando los excesos de la esclavitud. Usted se ha convertido en el ejemplo perfecto de esos excesos, y francamente, el resto de nosotros no podemos permitirnos ser arrastrados con usted. Si estas historias de complicidades forzadas, de cómo los sistemas de opresión corrompen incluso el amor materno y transforman a víctimas en perpetradoras, te impactan tanto como a nosotros al investigarlas, ayúdanos a continuar sacándolas a la luz. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas verdades que el tiempo intentó enterrar. Cada suscripción nos permite profundizar más en los archivos históricos donde estas historias esperan ser contadas. Porque recordar no es solo honrar a los muertos, sino entender cómo patrones de opresión continúan repitiéndose bajo diferentes nombres. Gracias por acompañarnos en este viaje doloroso pero necesario hacia la verdad. Esperanza había permanecido de pie durante todo este intercambio, observando cómo los aliados del coronel lo abandonaban uno por uno con la misma facilidad con que se descartaba ropa pasada de moda. Había algo casi satisfactorio en presenciar cómo el poder que él había ejercido tan absolutamente se desintegraba en cuestión de minutos bajo el peso del escándalo público. Pero esa satisfacción estaba teñida con amargura porque sabía que estos mismos hombres que ahora lo condenaban continuarían perpetuando el sistema que hacía posibles monstruos como él. Condenarían su exceso particular mientras mantenían las estructuras que garantizaban que habría más excesos, solo mejor escondidos, la próxima vez. ¿Y yo? Su voz cortó a través de las discusiones políticas de los facendeiros. ¿Qué pasa conmigo? He confesado mi crimen públicamente. He admitido que vendí a mi hijo. ¿No merezco castigo también? El juez Ferreira da Cunha la miró con expresión compleja, donde la compasión luchaba con el pragmatismo legal. Esperanza. Bajo la ley, usted es propiedad, no persona legal completa. No puede ser juzgada criminalmente de la misma forma que una persona libre, porque la ley no reconoce su capacidad de agencia moral completa. Vio la ironía amarga en su rostro y continuó rápidamente. Sé que suena absurdo, que el mismo sistema que no reconoce su humanidad completa ahora la protege de procesamiento. Pero legalmente, cualquier acto que usted cometió bajo coerción de su amo no puede ser procesado como crimen independiente. Hizo una pausa. Además, procesarla serviría para qué propósito exactamente. Usted ya ha sufrido la pérdida de su hijo. Ya ha confesado públicamente. Ya lleva el peso de la culpa que ningún tribunal podría aumentar. Castigarla más sería crueldad sin propósito. Pero eso es exactamente mi punto. Esperanza dio un paso hacia adelante, su voz elevándose con pasión. Si no me castigan porque soy propiedad sin agencia legal, entonces confirman que la esclavitud niega humanidad. Y si me perdonan porque actué bajo coerción, entonces deben reconocer que la coerción sistémica disuelve responsabilidad individual. Cualquiera de las opciones expone la bancarrota moral del sistema entero.
Si soy lo suficientemente humana para ser culpable, entonces soy lo suficientemente humana para ser libre. Si soy propiedad sin agencia, entonces no. Pueden existir esclavos criminales en absoluto porque objetos no cometen crímenes. Sus ojos brillaban ahora con una inteligencia feroz que forzaba a todos a reconocer la humanidad que la ley negaba. Usted quiere usar mi caso para avanzar la abolición, juez. Entonces úselo completamente, muestre la contradicción. O soy humana con agencia y merezco tanto castigo como libertad, o soy propiedad, y entonces todo el sistema colapsa en incoherencia moral y legal. El argumento era devastador en su lógica, y el juez Ferreira da Cunha lo reconoció con una sonrisa triste. Tiene razón. Por supuesto, ha articulado una de las contradicciones centrales que los abolicionistas hemos señalado durante décadas. La esclavitud simultáneamente niega y afirma la humanidad de los esclavizados según lo que sea conveniente en cada momento. Los trata como propiedad cuando se trata de derechos, pero como agentes morales cuando se trata de castigo. Asintió lentamente. Usaré su caso exactamente como sugiere. Documentaré todo. La coerción que enfrentó, la imposibilidad de sus opciones, la confesión que ningún tribunal podría forzar, pero que usted ofrece libremente. Y mostraré cómo el sistema transformó a una madre en cómplice del destructor de su hijo. Será testimonio poderoso. Los días siguientes al almuerzo desastroso trajeron cambios sísmicos para todos los involucrados. El juez Ferreira da Cunha abrió investigación formal que rápidamente ganó atención nacional cuando periódicos abolicionistas de Nice, Río de Janeiro y São Paulo comenzaron a reportar el caso. Los titulares eran sensacionales pero precisos. Coronel confiesa preparar niño esclavo para prostitución. Madre forzada a complicidad. El caso se convirtió en símbolo de las depravaciones del sistema esclavista precisamente en el momento en que el movimiento abolicionista necesitaba tales símbolos. Joaquim Nabuco, el líder abolicionista más prominente del imperio, escribió un ensayo largo en O Abolicionista usando el caso Meneses como ejemplo perfecto de por qué la esclavitud corrompía no solo a los esclavistas, sino a todas las relaciones humanas que tocaba, incluso las más sagradas, como la maternidad. El coronel Joaquim Tavares intentó inicialmente combatir las acusaciones contratando los mejores abogados de Ouro Preto, pero su estrategia de defensa, que consistía en argumentar que había operado dentro de las normas legales de administración de propiedad esclavizada, solo empeoró las cosas. Cada vez que sus abogados argumentaban que tenía derecho legal de disponer de su propiedad humana como considerara apropiado, los abolicionistas lo citaban como evidencia de la bancarrota moral de la esclavitud. Cada vez que intentaban desacreditar a Esperanza, señalando que había aceptado dinero, ella confirmaba públicamente ese hecho y lo usaba para ilustrar cómo el sistema forzaba complicidad. El coronel había quedado atrapado en una situación donde cada movimiento defensivo solo cavaba su tumba más profunda. La presión política se volvió insostenible. El gobierno provincial de Minas Gerais, ansioso por demostrar que estaba tomando acción contra abusos extremos de la esclavitud, presionó para procesamiento rápido. En mayo de 1872, apenas 2 meses después del incidente inicial, el coronel Joaquim Tavares de Meneses fue formalmente acusado de tráfico de menor para prostitución y abuso sistemático. El juicio atrajo atención masiva, con la sala del tribunal en Ouro Preto desbordada de espectadores, periodistas de varios periódicos nacionales y abolicionistas que veían esto como oportunidad de establecer precedente legal importante.
Esperanza fue llamada como testigo principal, y su testimonio durante 3 días completos fue tan detallado y devastador que varios jurados fueron vistos llorando abiertamente. El veredicto llegó en junio de 1872, después de deliberaciones que duraron 2 días completos. El coronel Joaquim Tavares de Meneses fue declarado culpable de tráfico de menor para prostitución, condenado a 5 años de prisión y multa de 20 contos de reis, una suma astronómica que representaba más de 1/3 del valor de su hacienda. Además, fue despojado permanentemente de todos los títulos honoríficos y prohibido de poseer esclavos en el futuro. La sentencia fue considerada extraordinariamente severa para la época, posible solo debido a la combinación de confesión pública, presión abolicionista, necesidad política del gobierno de mostrar acción y el hecho de que los propios aliados del coronel lo habían abandonado por considerarlo demasiado tóxico para defender. Pero incluso esta sentencia sin precedentes fue vista por muchos abolicionistas como insuficiente, porque 5 años por décadas de abuso sistemático parecía burla de justicia. Lo más extraordinario del juicio fue cómo Esperanza fue tratada. Técnicamente testigo de acusación, ella transformó cada oportunidad de testimonio en confesión pública de su propia complicidad. Los abogados del coronel intentaron usar esto para desacreditarla, argumentando que ella había lucrado del abuso y por lo tanto era cómplice voluntaria. Pero la estrategia fracasó espectacularmente porque Esperanza no negó nada. Confirmó haber aceptado el dinero, describió exactamente cómo había convencido a Gabriel de someterse, explicó en detalle cómo había racionalizado cada decisión, y luego explicaba el contexto de coerción imposible, la falta de opciones reales, la ilusión de control que el coronel había ofrecido como cebo. Su testimonio fue devastador, precisamente porque no intentaba exculparse, sino exponer la mecánica completa de cómo el sistema convertía víctimas en perpetradoras. El jurado, compuesto por 12 hombres libres de Ouro Preto, incluyendo varios con simpatías abolicionistas, quedó profundamente afectado. Uno de ellos, un comerciante llamado Antonio Barbosa, declaró públicamente después del veredicto que el testimonio de Esperanza lo había convertido de escéptico moderado sobre abolición a Nishio-Shu, abolicionista convencido. Porque si el sistema puede corromper el amor materno hasta ese punto, argumentó, entonces ninguna institución basada en tal sistema merece existir. Su conversión pública fue reportada ampliamente en periódicos abolicionistas como ejemplo de cómo la verdad, cuando finalmente se dice sin filtros, tiene poder de transformar corazones incluso de aquellos previamente cómodos con el status quo. Esperanza sobrevivió al juicio, pero no por mucho tiempo después. La combinación de trauma de revivir todo públicamente, la culpa que nunca disminuyó, y el agotamiento físico de años de trabajo esclavo la quebraron completamente. En agosto de 1872, 2 meses después del veredicto, ella enfermó con fiebre que los médicos no pudieron diagnosticar con precisión, pero que probablemente era tifoidea complicada por desnutrición crónica y colapso inmunológico inducido por estrés extremo. El juez Ferreira da Cunha, quien había desarrollado respeto profundo por ella durante el juicio, usó su autoridad legal para comprar su libertad usando fondos de la multa pagada por el coronel. Esperanza murió como mujer legalmente libre, aunque la libertad llegó solo días antes de su muerte. Sus últimas palabras fueron registradas por el padre Mateus, quien le administró los últimos sacramentos. Gabriel, perdóname. No por haber tomado el dinero, eso nunca podré perdonarme, sino por no haber tenido el coraje de hacer esto antes, por no haber expuesto la verdad cuando todavía estabas vivo.
Quizás si hubiera gritado más fuerte, más temprano, aunque me hubieran matado por ello, tal vez habrías sabido que tu madre luchó. Su respiración era laboriosa, entrecortada. Pero esperé, calculé. Traté de sobrevivir dentro del sistema en lugar de destruirme luchando contra él, y esa elección te costó todo. Cerró los ojos por última vez. Que mi historia sea advertencia. Algunas complicidades no pueden ser perdonadas, solo confesadas. Y a veces, confesar es lo único que podemos hacer para impedir que la mentira sobreviva cuando nosotros no lo hacemos. El dinero que Esperanza había guardado durante años, las 600 monedas manchadas que representaban el precio de Gabriel, fue usado según su testamento oral registrado por el juez. Con él se compraron las libertades de 3 niños esclavizados de la Facenda Santa Felicidade. 2 niñas de 8 y 10 años y un niño de 12 que los feitores habían notado que el coronel estaba comenzando a observar de formas que sugerían que Gabriel no había sido caso único. Esos 3 niños fueron enviados a vivir con familias abolicionistas en Sao Paulo que los educarían como libres. Uno de ellos, el niño llamado Tomás, eventualmente se convirtió en profesor y activista abolicionista, dedicando su vida a educar sobre los horrores de la esclavitud. En sus discursos públicos durante las décadas de 1880 y 1890, siempre contaba la historia de Esperanza y Gabriel, asegurándose de que sus nombres no fueran olvidados. El coronel Joaquim Tavares de Meneses cumplió apenas 3 años de su sentencia de 5 años antes de ser liberado por buena conducta y conexiones políticas que aún mantenía. Salió de prisión en 1875, un hombre quebrado financieramente y socialmente. Su hacienda había sido mal administrada durante su encarcelamiento y estaba profundamente endeudada. Fue forzado a venderla en 1876 para pagar acreedores. Vivió sus últimos años en Ouro Preto, en habitación alquilada modesta, existencia reducida que habría sido impensable para el poderoso coronel, que había sido apenas 4 años antes. Murió en 1886, a los 68 años, de apoplejía. Su obituario en el periódico local mencionaba solo brevemente su pasado como facendeiro, omitiendo completamente el escándalo que había destruido su reputación. Pero los periódicos abolicionistas, al reportar su muerte, lo identificaron simplemente como el hombre del caso Gabriel, asegurando que esa sería su única marca en la historia. La Casa das Orquídeas en Ouro Preto, el burdel, donde Gabriel había sido prostituido y donde finalmente se había suicidado, continuó operando hasta 1889, cuando fue cerrada por orden del nuevo gobierno republicano como parte de campañas de moralidad pública. Durante los 18 años que operó después de la muerte de Gabriel, aproximadamente 45 muchachos esclavizados pasaron por sus habitaciones, la mayoría entre 13 y 18 años, casi todos vendidos por facendeiros que habían seguido el modelo del coronel Meneses de 1900, preparar y vender esclavos jóvenes para ese mercado específico. La clientela incluía nombres que nunca fueron públicamente revelados, pero que según registros fragmentarios incluían al menos 2 jueces, varios diputados provinciales, comerciantes ricos e incluso un obispo que visitaba bajo identidad falsa. El caso Gabriel había expuesto un crimen individual, pero no había destruido la red que lo hacía posible. Los archivos del juicio, conservados en el Archivo Público de Minas Gerais, se convirtieron en fuente crucial para historiadores del siglo XX que estudiaban no solo la esclavitud brasileña, sino específicamente cómo sistemas de opresión funcionan para crear complicidades forzadas. Los testimonios de Esperanza, transcritos palabra por palabra durante el juicio,
Son considerados algunos de los documentos más extraordinarios de la era esclavista porque representan voz de víctima que se niega a ser simplemente víctima, que insiste en confesar complicidad sin negar victimización, que expone la mecánica de cómo poder sistémico corrompe incluso las relaciones más fundamentales. Académicos de estudios de trauma, ética y sistemas de opresión han analizado sus palabras durante décadas, encontrando en ellas complejidades que desafían narrativas simples de culpa y inocencia. Gabriel de Esperanza fue enterrado en fosa común del cementerio de pobres de Ouro Preto, sin lápida, sin nombre registrado. Su tumba exacta se perdió en cuestión de años cuando nuevos cuerpos fueron enterrados encima. Pero en 1988, centenario de la abolición, un grupo de activistas de derechos humanos instaló placa conmemorativa en el cementerio con inscripción simple: para Gabriel y los incontables niños esclavizados cuyas vidas fueron robadas por sistema que transformaba seres humanos en mercancía. Sus nombres fueron olvidados, pero su sufrimiento no será. Que su memoria nos recuerde que nunca más. La placa atrajo controversia, con algunos argumentando que era inapropiado honrar específicamente a víctima de prostitución infantil, como si fuera mártir abolicionista. Pero la placa permanece hasta hoy, visitada ocasionalmente por personas que conocen la historia y vienen a dejar flores o simplemente a pararse en silencio, reconociendo vidas que el tiempo intentó borrar. La historia de Esperanza y Gabriel se convirtió en caso emblemático dentro del movimiento abolicionista brasileño durante la década de 1880, los años finales antes de que la abolición llegara en 1888. Joaquín Nabuco la citaba frecuentemente en sus discursos parlamentarios, usando el caso para ilustrar cómo la esclavitud corrompía no solo las relaciones entre amo y esclavo, sino todas las relaciones humanas, penetrando hasta el vínculo más sagrado entre madre e hijo. André Rebouças, el ingeniero y abolicionista afrobrasileño, escribió ensayo extenso argumentando que el caso Meneses demostraba que la esclavitud no podía ser reformada o humanizada, solo abolida completamente, porque cualquier sistema que permitiera que tal horror sucediera estaba fundamentalmente podrido más allá de reparación. José do Patrocínio, el abolicionista más radical, usaba la imagen de Esperanza confesando su complicidad forzada como metáfora de cómo todos los brasileños que permitían la continuación de la esclavitud eran cómplices, independientemente de si poseían esclavos directamente o simplemente se beneficiaban del sistema económicamente. Pero la apropiación política del caso por abolicionistas también generó tensiones sobre cómo la historia debía ser contada. Algunos abolicionistas querían simplificar la narrativa, presentar a Esperanza como víctima pura y heroica que finalmente encontró coraje para denunciar a su opresor. Pero esto requería minimizar u omitir su confesión de complicidad, lo cual distorsionaba la verdad que ella misma había insistido en exponer completamente. Otros abolicionistas, más radicales y honestos intelectualmente, argumentaban que la complejidad era precisamente lo que hacía el caso tan poderoso, que reconocer la complicidad forzada no disminuía la culpa del coronel, sino que exponía la verdadera monstruosidad del sistema que creaba tales imposibilidades morales. Este debate sobre cómo contar la historia sin simplificarla ni traicionarla continúa hasta hoy entre historiadores que estudian el caso. Los descendientes de los 3 niños liberados con el dinero de Esperanza mantuvieron la memoria de su sacrificio viva durante generaciones. Tomás, quien se convirtió en profesor,
nombró a su hija mayor Esperanza en honor de la mujer que había comprado su libertad con dinero manchado de sangre. Esa Esperanza, nacida en 1895, se convirtió en una de las primeras maestras afro-brasileñas certificadas en Sao Paulo, dedicando su carrera a educar niñas pobres. Su nieta, también llamada Esperanza, se convirtió en activista de derechos civiles durante los años 1960 y 1970, trabajando para exponer cómo las estructuras de opresión racial en Brasil continuaban perpetuando desigualdades que tenían raíces directas en la esclavitud. En entrevista de 1978, ella dijo: «Mi bisabuela nunca conoció a la Esperanza original, pero crecimos escuchando su historia. Aprendimos que a veces las víctimas son forzadas a elegir entre opciones todas malas y que juzgarlas simplemente sin entender sus contextos es crueldad adicional. Pero también aprendimos que confesar complicidad forzada es acto de coraje, porque desafía la narrativa cómoda de víctimas puras y villanos puros, y nos fuerza a confrontar cómo sistemas de opresión funcionan realmente. Los pecados de los padres no son simplemente visitados sobre los hijos, sino multiplicados a través de sistemas que convierten a víctimas en perpetradoras, que corrompen hasta el amor materno, que no dejan ninguna relación humana sin contaminar. La esclavitud brasileña no fue simplemente institución de propiedad humana, sino máquina de fabricar complicidades imposibles, donde sobrevivir frecuentemente significaba traicionar a aquellos que más amábamos, donde las únicas opciones disponibles eran todas formas diferentes de destrucción. Esperanza y Gabriel nos enseñan que no todas las historias tienen héroes y villanos claramente delineados, que a veces todos están manchados por sistemas que preceden y exceden las elecciones individuales. Pero también nos enseñan que hay diferencia crucial entre complicidad forzada confesada y maldad elegida racionalizada, que reconocer nuestra propia participación en sistemas opresivos es primer paso necesario para desmantelarlos, y que a veces el único acto de resistencia que nos queda es negarnos a permitir que la mentira sobreviva cuando nosotros no podemos. No todas las injusticias pueden ser vengadas o reparadas, pero todas pueden y deben ser testimoniadas, documentadas, recordadas, para que las generaciones futuras entiendan el costo completo de sistemas que transforman seres humanos en mercancía y todas las relaciones humanas en transacciones contaminadas por poder desigual. La verdad más brutal que la historia de Esperanza y Gabriel nos deja es esta: en sistemas suficientemente corruptos no hay forma de tener manos completamente limpias. No hay forma de sobrevivir sin algún grado de complicidad. No hay opciones que no involucren traicionar algo o alguien. Y reconocer esa verdad no es nihilismo, sino honestidad necesaria sobre cómo opresión sistémica funciona realmente. Porque solo cuando entendemos cómo sistemas convierten a víctimas en cómplices, cómo corrompen hasta los más determinados a resistir, cómo ofrecen ilusiones de control que son trampas disfrazadas, solo entonces podemos comenzar a construir alternativas que no repliquen esos mismos patrones bajo nuevos nombres. Esperanza murió sin redención porque entendía que algunas complicidades no pueden ser perdonadas, solo confesadas. Pero en esa confesión radical, en su negativa a aceptar absolución fácil o narrativa simplificada de victimización pura, ella nos dio algo más valioso que redención personal. Nos dio mapa de cómo sistemas de opresión funcionan en su nivel más íntimo y devastador. Y ese mapa, dibujado con la sangre de su hijo y la tinta de su propia culpa confesada, sigue siendo relevante hoy donde quiera que estructuras de poder desigual continúan fabricando imposibilidades morales y luego culpando a sus víctimas por las elecciones que nunca fueron realmente libres.
Si estas crónicas del Brasil esclavista que exponen verdades incómodas sobre complicidad, supervivencia y el precio de testimonio te impactan, si reconoces en ellas patrones que persisten bajo diferentes formas hoy, ayúdanos a continuar investigando y contándolas, suscribiéndote al canal, dejando tu like y compartiendo este video. Porque recordar no es solo honrar a los muertos, sino entender cómo los sistemas que los destruyeron continúan operando. Y solo entendiendo podemos finalmente desmantelar. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia verdades que duelen, pero que deben ser dichas.